Muy bien, jóvenes, entonces vamos a terminar de explicar este ejercicio ya corregido con respecto al cobalto. Entonces, primero nos veían la configuración electrónica. Habíamos dicho que íbamos a asignar 27 electrones, pues ahí nos quedó siguiendo el diagrama de Müller, la configuración electrónica desarrollada. Luego tomamos el argón como base, que es el elemento que pertenece al grupo 8A de los gases nobles y tiene un número atómico menor, se toma como base y vemos que los electrones diferenciales es 4s y 3d7. Luego hablamos de que había que hacer el diagrama de orbitales para saber pues, cuántos electrones de valencia tenemos y pues en este caso cuántos electrones no apareados también tenemos. De esto nosotros observamos que los electrones más externos, pues en este caso están en el 4s y en el 3d. Los elementos de transición interna, los metales de transición interna, o sea, los elementos del grupo B, tienen algunas excepciones. Entonces, en este caso, tanto los del nivel 4 como los del nivel 3 se asumen que son externos y en este caso, pues son susceptibles de perderse. Hacemos la sumatoria de electrones y son 9. Entonces, decimos que tienen 9 electrones de valencia. Los 2 del S, del 4S y los 7 del 3D. Luego, los electrones no apareados, ya habíamos explicado de que son los electrones que no tienen pareja, o sea, los que están solos. En pocas palabras, bueno, entonces aquí aclaramos que son 3. 1, 2, 3. Todos los demás están apareados. Entonces las respuestas son 3. Ahora nos vamos a ir a ver, pues básicamente, los números cuánticos para el último y penúltimo electrón asignado. Y entonces vemos nosotros que el penúltimo fue este, que está aquí, ¿verdad? Asignado. Recuerdan que llenamos de izquierda a derecha y luego regresamos hacia abajo. La orientación del spin de menos un medio hacia abajo. Bueno, entonces veamos los números cuánticos. Entonces el primer número cuántico es el N3. Si se dan cuenta, estamos en el 3D, o sea, nivel 3. Luego estamos en el orbital D. Recordemos que el D, según lo que habíamos visto, orbital D dice que el L, el número cuántico secundario, que corresponde a 2. Entonces aquí nosotros debemos de ver un 2. Luego vemos aquí ya la designación. Miren, en el menos 2, la primera cajita, la siguiente menos 1, 0, 1, 2. Vemos que el penúltimo está ubicado en menos 2. Ese es el cuántico magnético, número cuántico magnético. Y el spin o la orientación, vemos que como está hacia abajo es menos 1. Veamos entonces el último electrón asignado. Sigue estando en el nivel 3, porque aquí está, si ustedes se acuerdan, está ubicado en el 3D, o sea, nivel 3, número cuántico principal, el secundario, el L, como está en el D, ya habíamos dicho que era 2, ¿verdad? Y ahora vemos la posición, si se dan cuenta, la posición del último, según la flecha que tenemos aquí, ¿verdad? De hecho lo voy a designar, ¿verdad? Para que ustedes, tenemos menos 1, ¿verdad? Eso es lo que le corresponde. Y la orientación, pues como sigue estando hacia abajo, pues sigue siendo menos 1. Ahora, si se dan cuenta, estoy hablando de un electrón de átomo al cobalto, que es el penúltimo asignado, y el último asignado. Si se dan cuenta, los números cuánticos no son los mismos. Si se dan cuenta, ¿dónde difieren? Pues la diferencia es en este. Y ahí se cumple el principio de exclusión de Pauli. Dos electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos, a menos aquí difieren en 1, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con eso ya terminamos de explicar esta parte de la configuración electrónica y de los números cuánticos. Electrones de valencia, que dijimos que eran los que eran más externos, ubicados en el último nivel de energía. Y también los electrones no pareados, dijimos que eran los que quedaban solos, ¿verdad? No tienen pareja. Bueno, entonces ahora vamos a ver rápidamente en la última parte, que es la tabla periódica. Bueno, básicamente la tabla periódica, el primer postulado de cómo organizarla lo hizo Dmitri Mendeleev. Él fue el que propuso, un científico ruso, y básicamente dice que la tabla periódica está elaborada en función al número atómico o con la masa creciente. O sea, vamos desde el átomo que tiene menor masa hasta el que tiene mayor masa. Básicamente así es como están ordenados en la tabla periódica.
Las filas representan periodos y las columnas representan grupos. Los grupos tienen nombres específicos, los periodos no tienen nombres específicos. Y entonces nosotros observamos aquí los periodos, ¿verdad? Y los grupos, como habíamos mencionado, ¿verdad? Vamos a ver esto un poquito más para poder observar esta parte. Grupos o familias, ¿verdad? Ahí tenemos los metales alcalinos, los del 1A, los del 2A, los alcalinoterrios, los del grupo 3A, la familia del boro, los del 4A, del carbono, del 5A, la familia del nitrógeno, los del 6A, la familia de oxígeno, las del 7A, alguien diría la familia de flúor, no, a estos se le conoce como halógenos, y los últimos, los del grupo 8A que habíamos mencionado, que estos son gases nobles o inertes, estos elementos no se mezclan con otros elementos para formar compuestos, a excepto del xenón, que puede formar el tetrafluoruro de xenón, o comúnmente conocido como plasma. Muy bien, ahí tenemos estas familias, cada uno de ellos tiene ciertas características. Luego, bueno, ahí tenemos metales alcalinos, alcalinoterios, los del grupo B, en la tabla periódica se le conoce como metales de transición interna. Y básicamente tenemos otra clasificación que todos, de hecho en una tabla periódica aparece una como escalerita. O sea, es una línea bordada en color negro, lo que hace es colocar el límite entre los no metales que están del lado derecho y los que están debajo de la escalerita o del lado izquierdo son los metales. Aunque algunos mencionan de que, por ejemplo, los elementos que están cercanos a la línea, algunos le llaman como semimetales o metaloides, ¿verdad? Dice que comparten ambas propiedades. Y por último, tenemos los gases nobles, como también los lantánidos, son los que están fuera, y los actínidos. Básicamente vamos a ver que estos tienen propiedades muy similares y es muy difícil ya reconocer sus propiedades físicas como diferentes, son muy similares. Bueno, ahora a continuación solo vamos a mencionar algunas breves características de estas familias o estos grupos. A ustedes les quedará de tarea en el capítulo número 2, pues leer toda esa parte teórica. Nosotros solo hacemos una extracción. Por ejemplo, comenzamos con el hidrógeno, a pesar de que el hidrógeno está ubicado del lado izquierdo, es un no metal. Entonces, por favor, se nos olvide. Todos los que están debajo de esa escalerita del lado izquierdo, que vimos anteriormente, son metales, excepto el hidrógeno. El hidrógeno, a pesar de estar ahí, es un no metal. Bueno, obviamente tiene una gran relevancia porque, obviamente, al combinarse con el oxígeno, da lugar, pues en este caso, al agua, ¿verdad? Es un gas y realmente se encuentra en estado diatómico. ¿Qué significa? H2. O sea que no se encuentra solo, sino siempre con dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Luego podemos mencionar los metales alcalinos, los del grupo 1A, que habíamos visto. Pues básicamente estos tenemos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio. Son de color gris plateado. Incluso dice que son bastante fáciles de poder cortar, tienen densidades muy bajas y son buenos conductores de calor y electricidad. A esto se le conoce como elementos muy radioactivos, o sea, tienen facilidad de poderse combinar con otros elementos. Pueden perder regularmente sus electrones, o ya sea uno o dos electrones. Hablemos un poquito más de otros elementos, como por ejemplo los alcalinoterios, ¿verdad? Ahí encontramos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. Pues básicamente representan puntos de fusión y ebullición pues más altos, sus densidades son bajas y básicamente tienen dos electrones de valencia y los tienden a perder. Regularmente al perder quedan con carga positiva. Dentro de estos elementos podríamos mencionar el calcio, que más o menos en abundancia es un 4%, ¿verdad? De la corteza terrestre, y magnesio también. Luego tenemos la familia del boro, pues ahí mostramos nosotros alguna imagen, el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio. Pues básicamente estos tienen 3 electrones de valencia y básicamente pues en este caso estamos hablando de elementos que comparten características muy similares. Básicamente las densidades son muy
similares y tienen puntos de fusión pues básicamente muy elevados. Pues esto es básicamente lo que podríamos mencionar de estos. De ahí también tendríamos la familia del carbón. Tal vez aquí sí podríamos hacer un paréntesis, ¿verdad? Creo que entre estos elementos de la familia del carbono, el más importante es el carbono. El carbono básicamente es la unidad estructural básica de toda la química orgánica. Podemos hablar de que más del 90% de los compuestos que hoy en día el ser humano ha podido descubrir y manejar para su vida cotidiana, para diferentes usos, contienen carbono. Y un 10% no lo contienen. O sea que si lo miramos en la gran variedad de compuestos, el carbono predomina. ¿Verdad? De ahí tenemos algunos compuestos sencillos del carbono, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido, que son gases invernadero, ¿verdad? Pero si vemos de que el carbono tiene un sinfín de aplicaciones. ¿Verdad? En el área de la medicina, hablemos nosotros de los alcaloides, hablemos de los medicamentos nitrogenados, un sinfín, todos tienen unidades de carbono. O sea, su importancia es altísima, y no decirlo en los metales, aplicaciones de ciertos materiales. El silicio básicamente es el más abundante en la corteza terrestre, es esto un 26%, el estaño y el plomo son metales típicos, su uso importante pues básicamente en la fabricación de recipientes de hojalata, de acero, ¿verdad? Y son menos reactivos que el hierro. Eso sería básicamente en la familia del carbón. Si hablamos de la familia del nitrógeno, pues básicamente ahí tenemos al fósforo, al arsénico, al antimonio y al bismuto. El nitrógeno pues es diatómico, constituye el 78% del aire en volumen, ¿verdad? Básicamente. Luego seguiría el fósforo, que está en estado sólido. El arsénico es un metaloide, es bastante utilizado, aunque vemos que el arsénico es bastante tóxico, ¿verdad? Hay que tener cuidado con este tipo de material o elemento. Y el antimonio también es un metaloide, ¿verdad? Esos metaloides tienen grandes usos porque con el calor pueden fungir como metales o no metales, ¿verdad? Entonces básicamente tienen gran funcionalidad. Bueno, y hablemos ahora del oxígeno, ¿verdad? Que obviamente es vital para la vida, creo que es el más importante. Más o menos el 21% del aire, ¿verdad? Contiene oxígeno y constituye el 49.5% es el peso de la corteza terrestre, ¿verdad? O sea, es muy importante. Luego tenemos el azufre que está en estado sólido, pálido y se encuentra libre en la naturaleza. El selenio, pues es un metal con interesantes propiedades, más que todo de conductividad, que se aumenta con la intensidad de la luz, ¿verdad? Básicamente es muy utilizado para cámaras fotográficas o fotocopiadoras, ¿verdad? El selenio. Miremos ahora los halógenos, pues básicamente entre ellos tenemos al cloro, al bromo, al yodo, al astato, al flúor, ¿verdad? Estos básicamente en química orgánica tienen gran funcionalidad. Realmente hay un sinfín de compuestos, ¿verdad? Que están mezclados con los básicamente halógenos. Tal vez el que más podríamos mencionar sería el flúor, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿verdad? Es uno de los que tiene capacidad para, por ejemplo, generar muchos compuestos dado su electronegatividad y sobre todo que tiene la capacidad para generar compuestos como el xenón, que es un gas noble, que hasta el año 86 más o menos pues no se había descubierto ese compuesto, pero realmente sí existe, que es el tetrafluoruro de carbono, o sea, el plasma. De ahí vemos que el cloro pues es un gas verdoso, amarillento, básicamente es venenoso, ¿verdad? Pero obviamente en ciertas concentraciones se utiliza como desinfectante. El bromo es un elemento no metálico, es líquido a temperatura ambiente, ¿verdad? Este básicamente es venenoso, ¿verdad? Y debe tenerse pues, mucho cuidado para el manejo. Los gases inertes, pues ahí vemos nosotros al helio, al neón, al argón, al plutón, al xenón, y básicamente pues teóricamente no pueden unirse a otros elementos para formar compuestos. Los metales de transición, pues obviamente todos los elementos que estén en el grupo B,
De esos metales, tal vez el que nos llama bastante la atención es el mercurio, que es el único que está en estado líquido, porque de ahí todos los demás en estado sólido, y los metales pues ya sabemos que brillan, conducen la electricidad, tienen altos puntos de fusión y de ebullición y son muy densos, ¿verdad? Pues básicamente esas son las, eh, las propiedades de estos metales, ¿verdad? Y tienen una gran diversidad pues, de aplicaciones. Bueno, ahora tenemos los elementos transuránicos. Aquí creo que me debo detener un poquito. Ustedes pueden ir a buscar el elemento 92 de la tabla periódica, que es el uranio, y aquí surge algo bien interesante. Los elementos que se encuentran en estado natural son hasta el elemento 92. Del 92 en adelante, básicamente estos elementos ya no los vamos a encontrar en la naturaleza, en su estado natural, sino básicamente estos ya son productos de una fuerza que se le conoce como fuerza nuclear débil. Para los que son curiosos pueden investigar un poquito acerca de la fuerza nuclear débil. La partícula que permite esas fuerzas se le conocen los bosones. Y estos bosones, al momento de unirse con los protones, pueden en algún momento modificarse y hacer que estos se puedan convertir en elementos neutros o en algún momento puedan, en este caso, convertirse en electrones. Y eso básicamente lo que hace es de que un elemento, al sufrir estos cambios, automáticamente pueda cambiar de propiedades, tanto físicas como químicas, y es ahí donde se puede dar lugar a otros elementos, ¿verdad? Pero todo esto básicamente gracias a las fuerzas nucleares débiles. Obviamente estas fuerzas nucleares débiles en los laboratorios pueden ser modificadas y obviamente dar lugar a otros elementos de la tabla periódica. Pero ahí se menciona que en 1940, ¿verdad? Se sintetizó en un nuevo elemento con 93 protones. Obviamente es lo que les decía, ¿verdad? A través de modificar las propiedades de un átomo y en este caso hacer ciertos cambios en su fuerza, aplicar una fuerza nuclear débil, pues puede modificarse, o sea, puede convertirse. Y en este caso podemos cambiar la cantidad de protones de un elemento para que se convierta en otro. O sea, hacer eso realmente ha sido un éxito, uno de los hallazgos más importantes, ¿verdad? Es cómo que se puede modificar la materia. Un ejemplo de estos, ustedes pueden buscar cuál es la esencia del núcleo del Sol, ¿verdad? Y ustedes se pueden dar cuenta de que básicamente es puro hidrógeno, pero que se convierte en helio. Y esa transformación de un átomo a otro básicamente genera energía. Y esa energía pues, se convierte en forma de calor y de luz, básicamente. Y básicamente es lo que le da la vida pues, a lo que nosotros podemos ver hoy en día, ¿verdad? Entonces vemos cómo es bien importante, cómo es esa transición, ¿verdad? De que una materia se transforma en otra, a través o gracias a la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Eso es bien importante. Igual también ustedes pueden ver la fuerza nuclear fuerte, pero eso básicamente habla de la fisión y la fusión nuclear, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de las bombas de Hiroshima, ¿verdad? O de Nagasaki, ¿verdad? Que fueron producto de la fusión nuclear, ¿verdad? Y vemos pues ahí cuáles fueron los efectos de haber lanzado una bomba de ese tipo y obviamente los niveles de radioactividad que se alcanzaron y que obviamente destruyó todo lo que encontró a su paso, ¿verdad? Entonces esto es bien, bien interesante en los elementos transuránicos. Y que hoy en día, pues si ustedes se dan cuenta, cada vez nos van diciendo que no es que se han descubierto nuevos elementos, se han modificado para generar nuevos, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Muy bien, entonces hasta ahí yo les dejaría para que ustedes puedan investigar un poquito más acerca de los elementos de la tabla periódica, familiarizarse, cómo ubicarse en periodos, en familias, en metales, no metales, en alcalinos, alcalinotercios, todas las familias del boro, del carbono, el oxígeno, el nitrógeno, los halógenos, los
gases nobles o los lantánidos o los actinidos, para que cuando estemos trabajando se nos sea fácil ubicar los elementos y no tardamos mucho tiempo en estar viendo, ¿va? Y también saber sus propiedades, que eso es bien importante. ¿Cuál sería la tarea? En el capítulo número 2, página de la 52 a 54, hay ejercicios planteados. Esa sería su hoja de trabajo número 2 del Manual de Química Inorgánica y Orgánica, que es la 7ª edición, la que está vigente, ¿verdad? Aclaro que esto no hay que entregarlo a la fecha, todavía hay la forma y la fecha de entrega todavía está pendiente. Eso no quiere decir que no lo hagan porque si no se les va a ir acumulando la tarea. Entonces es recomendable que lo hagan de una vez. Ahora vamos a terminar entonces, donde dice, un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar, no dejes de creer, sigue avanzando. Muy bien, entonces yo les voy a grabar un pequeño videito como de 2-3 minutitos como complemento, como adicional de cómo trabajar un simulador. El link de ese simulador que es gratuito de la página FET de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Se los voy a recomendar para que ustedes puedan ingresar a ese simulador y puedan interactuar y ahí van ustedes a poder practicar cómo construir un átomo, cómo agregar electrones, cómo agregar protones y cómo ir viendo esas propiedades. Les agradezco bastante, espero que este material sea de gran ayuda y que sobre todo pues, sea entendible y que les ayude a ustedes pues ir reforzando estos temas de la estructura atómica y tabla periódica. Que tengan un feliz día.